¿Qué tal si hablamos el día de hoy de cómo superar los miedos? Cómo superar los miedos para eliminar una fobia de nuestra vida, para lograr un sueño, para lograr algo que siempre hemos querido hacer y no hemos podido hacer por ese miedo que nos domina muchas veces. Y ¿saben qué? Lo más importante es entender qué es el miedo y por qué el miedo es nuestro aliado. Esto suena raro, ¿verdad? Pero vamos a despejar todas estas dudas con este hombre maravilloso, Carlos Maldonado, especialista en programación neurolingüística, además facilitador de talleres, conferencista y un hombre que pone en práctica estas herramientas. Eso es lo que me gusta a mí, cuando sé que alguien sabe de algo, pero que las pone en práctica en su vida y ha verificado. Bienvenido siempre a tu Muchas casa. gracias. Gracias por separar este espacio. No, muchísimas gracias a ti por la invitación. Un saludo especial a ti y a toda la gente que nos está viendo. ¿Qué es el miedo? Es una emoción como cualquier otra, Diana. Es una emoción igualita a las otras. Se produce en nuestro cerebro reptílico y básicamente es la base por un tema de supervivencia. Cuando siento que va a morir, cuando siento que algo atenta contra mi supervivencia, pues se dispara algo en mi reptílico y esa emoción particularmente es un miedo. Pero es una emoción cualquier otra a la cual simplemente, como cualquier otra, hay que saber gestionar. Carlos, ¿por qué en estos tiempos la gente está sufriendo tanto de ansiedad, de estrés, de esto que te lleva a sentir el miedo a la muerte, por ejemplo, miedo a no ser capaz, miedo a que todo es difícil, miedo a que todo es imposible? Yo creo, Diana, que una de las razones principales es porque la gente, muchas personas son muy futurólogas. No está mal irse al futuro, todos lo hacemos en algún momento, todos ponemos la cabeza en mañana, en 8 días. Sin embargo, si yo pongo la cabeza en el futuro con escenarios pesimistas, pues es evidente que mi sistema nervioso central va a empezar a fallar. Entonces, si yo quiero emprender, pero digo, bueno, pongo mis ahorros, la liquidación de la empresa la pongo, si me va mal. La liquidación se fue, se quedaron mis hijos sin qué comer, me tocó vender la casa, hipotecar el carro, me morí. No, pues, ¿quién va a querer emprender entonces? Entonces yo creo que estamos muy acostumbrados por crianza, la crianza de nuestros papás, de todo bien, bien quietico, pues a sentir que el futuro tiene que verse de una manera interesante si le pongo estrés. Cuando la gente lo ve fácil, pues tú sabes que la gente lo dice, no, de eso tan bueno no dan tanto. Creencia popular. Sí, por supuesto, hay gente que se ríe, Diana, yo conozco, estoy seguro de tú también, hay gente que se ríe, jajaja, y de repente dicen, "Ay, me estoy riendo mucho, algo malo me va a pasar", y uno dice, ¿en serio? Entonces fíjate que por crianza estamos acostumbrados a vivir en el miedo, pero es una emoción que hay que saber administrar. Y el miedo realmente puede ser nuestro amigo. Cuando decimos que el miedo puede ser nuestro amigo es porque realmente nos protege Claro. ante ciertas situaciones. ¿Y cómo ser amigo del miedo para que no me domine? Porque si siento miedo todo el tiempo, pues no voy a lograr ese sueño o esa Claro, cosa que quiero si hacer. vivo en miedo todo el tiempo, se me va a disparar el estrés, se me va a disparar el cortisol y básicamente mi parte bioquímica va a empezar a sufrir. El miedo es un amigo, yo te colocaba el ejemplo por fuera de cámara. Pues si viene un carro directo hacia mí, yo no puedo decir, no, como soy entrenador en PNL, no tengo miedo y entonces no pasa nada. No, pues me da miedo ni el macho y salgo a correr. Gracias a Dios, el miedo me sirve como un disparador. Entonces, nuevamente vamos a una creencia. ¿Desde qué lado quieres ver el miedo? ¿Quieres verlo como algo que vas a tener toda la vida? Suena muy horrible lo que estoy diciendo, pues es una realidad. El miedo se va a acabar el día en que nos muramos, punto. Ahí dejamos de tener miedo. Pero mientras tanto, todo el tiempo va a estar ahí y hay que mantenerlo como nuestro aliado. A mí me parece, es una opinión personal, que el miedo debe ser un disparador, no un retenedor, para que actúes, para que te muevas de alguna forma, para que verifiques y para que entiendas que muchas cosas, y ojo a esto, muchos de los miedos, Diana, de un ser humano son psicológicos y muchos de los miedos psicológicos son irreales. Significa, nunca han sucedido. O sea, cuando a mí me dicen, Carlos, necesito una sesión de coaching con usted porque tengo un proyecto, pero tengo miedo a fracasar. Yo digo, wow, este pisco ya tiene una bola de cristal, se fue al futuro, se dio cuenta que fracasó y volvió, mejor dicho, terrible del susto. Esa vaina no es posible. Entonces sí es muy importante entender eso, que a veces nos vamos a un futuro que no existe y a veces trabajamos en el miedo basado en información que no ha pasado. Los miedos psicológicos en la mayoría de los casos no le han pasado a un ser humano, son representaciones. Ahorita me ponías el ejemplo de las serpientes. Claro. La gente, muchas personas le tienen fobia a las serpientes y realmente nunca han tenido una experiencia con serpientes, No, pero se vieron las películas, claro. Anaconda y una cantidad No, de... pon todos los ejemplos posibles. Entonces hay una técnica específica en PNL que se llama cura de fobias. Uno le puede quitar a una persona neurológicamente un miedo en 15 minutos.
Pero a mí me encanta hacer eso, me encanta averiguar, yo soy muy chismoso. Entonces, Carlos, yo tengo miedo a volar, quíteme el miedo a volar. Ok, ¿de qué le da miedo a volar? No, que eso se cae, eso se cae. Ok, ¿alguna vez se le ha caído uno? No, no. Y entonces, no, uno ve en televisión, eso todo se cae. Yo digo, bueno, pues deje de ver tanta bobada y verá que su miedo se le disminuye, ¿de acuerdo? Ok, bájale a esa información, lo que hablábamos hace un momento, bájale esa información y el miedo pues va a disminuir. Siempre vamos a tener miedo. Yo invito a la gente que nos está viendo a que piense en una meta que ya han cumplido, que ya han cumplido. Y ahora contéstense una simple pregunta. ¿Iniciaron con miedo esa meta? La respuesta es sí. Claro. El que diga que no está mintiendo. Entonces fíjese que ya la cumplieron. Por eso es que tiene que ser amigo el miedo. Y es que las cosas nuevas nos desafían y nos dan susto. Es que es imposible no sentir miedo. Imposible. Yo me acuerdo hace muchos años que conocí a Pacheco, que cuando eso era la estrella de la televisión, y él me dijo una cosa que siempre se me quedó grabado, y se me ha quedado grabada para toda la vida. El día que no sientas miedo cuando vas a hacer algo nuevo, ese día preocúpate. Sí, claro. Siempre. Y él decía, cada que voy a presentar un programa, cada que voy a animar, cada que voy a un evento, yo siento miedo. Claro. Y de verdad, es ese sustico de pánico de cualquier cosa que vas a emprender. Pero te mueve. Pero te mueve. ¿Por qué el miedo te mueve? Claro, porque te lleva a algo nuevo que quieres lograr o a un objetivo, como hemos hablado en otros programas, a un objetivo específico. A mí también particularmente algún día me hicieron en un programa de entrenamiento que tengo para formar coaches y todo ese cuento. Carlos, ¿cuándo se le quita a uno el miedo de hacer conferencias? Y yo, nunca. 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 Jamás. Si usted está esperando una técnica mágica o incluida la programación neurolingüística que le quite el miedo, no, perdió la plata, perdió el tiempo, porque eso no se va a dar. Entonces, si yo racionalizo, Diana, que el miedo existe, que va a estar ahí, por más de que sean cosas irreales, pues ¿no te parece más interesante aprender a convivir con ella? Yo siempre he dicho que si tenemos una idea es porque Dios puso esa semillita allí para que se hiciera realidad. ¿Cómo manifestar? Voy a hablar del poder de Dios en nosotros. No es hablar del Dios de ninguna religión, es la energía universal y nos dio la oportunidad de traer a la vida lo que tenemos en la mente, a concretar aquellas cosas que realmente queremos y merecemos. De esto hablaremos el próximo 15 de noviembre. Estaremos Mari y yo en New Jersey para hablar del poder de la manifestación, de las leyes de la manifestación. Así que nos vemos allá. Claro que sí, estaremos juntas. Qué bueno, qué maravilla poder estar con ustedes. Aquí www.dianaalvarez.co pueden adquirir sus entradas. Los esperamos con los brazos abiertos. Porque todo es posible de lograr. Y estoy convencida, Carlos, que es tan importante lo que oímos, lo que vemos, con quién nos relacionamos, lo que hacemos cada día de nuestra vida. Desde la película que nos sentamos a mirar hasta con quién nos sentamos a conversar. ¿Por qué es tan importante eso? Sobre todo para el cerebro. Acuérdate de la frase popular que tú y yo sabemos que es una realidad, es que eres el producto de las personas con las que te rodeas. Acordémonos de algo importante, nuestro cerebro es literal. Eso es muy importante, nuestro cerebro es literal, especialmente el hemisferio derecho, es literal. Si yo me vivo repitiendo que soy malo para algo, mi cerebro no analiza absolutamente nada. Si vivo repitiéndome que el miedo me va a ganar, pues el miedo me va a ganar. Nuestro cerebro es completamente literal, entonces en esa medida uno tiene que ser muy cuidadoso de qué programas ve, de con quién se rodea, porque esa información entra al cerebro pues derecho. Entonces, invitación para los papás, no le digan a su hijo que va a salir el monstruo de la cama si no se toma la sopa. No, enséñele el bien y el mal de tomarse o no la sopa para que su hijo tome una decisión y usted le ayude, pero no le meta miedos que no tiene sentido hacerlo. Hay un chiste que en esos días me contaron y entonces la mamá le decía a la hija, vea, si no se come la sopa, se la van a robar los borrachos. Claro. Y que esa muchachita creció y que la robaban los borrachos y que ella se emborrachaba y que ahora la mamá la regañaba. Pero por supuesto. O sea, es una forma y una metáfora de decir, esos miedos que nos infunden cuando estamos pequeñitos, cuando grandes, son reales para el ser humano. Pero por supuesto, yo le digo de verdad, esto que digo es muy en serio. Los papás que claramente no lo hacen por maldad, es evidente que no lo hacen por malos, pero que le dicen al niño, si usted no se toma la sopa, lo meto en el cuarto oscuro y ahí está el coco y se lo come.
y el niño sale disparado a eso, Exacto. pues después Ay, no se pregunten, porque yo conocí papás que me dicen, vea, Carlos, se tomó la sopa sin pegarle. Yo digo, venga, no le pegó físicamente, pero pero ¿qué le dejó mentalmente, ahí? después no se pregunte por qué su hijo se orina donde no tiene que orinarse, no puede dormir con la luz apagada, no puede dormir solo. Después no se pregunte bobadas. O el papá, mamá que en el centro comercial cuando el niño se suelta del brazo le vuelve a cogerlo y dice, no me vuelva a desobedecer. Si usted me vuelve a desobedecer, si ve ese señor con un costal allá, se llama mendigo y se lleva niños desobedientes como usted. Yo digo, venga, no puede ser que esa sea la única neurona que le funcione. Explíquenle al niño los beneficios o no de soltarse o no. Pero esas cosas, pues evidentemente que producen un miedo absolutamente increíble. Ahora, también es cierto algo. Yo a los 40 años no me puedo quejar de que mis papás me decían que si no me tomaba la sopa, me llevaban al cuarto oscuro. Ya tengo que superar eso. Tengo que racionalizar eso. Yo creo, Diana, es una sugerencia muy respetuosa para toda la gente que nos ve, que una forma muy fácil es racionalizar la situación para que se baje el nivel del miedo. Lo que te decía hace un momento, los miedos son psicológicos. Una persona que le dice tener miedo a una serpiente, seamos honestos, en el 95% de los casos, esa persona no ha tenido una experiencia ni medianamente cercana a una serpiente. Pero si yo me pongo a ver en televisión, Diana, un programa, una película donde hay una serpiente de 3 kilómetros de largo por 2 kilómetros de ancho que envuelve a la gente y se la traga, pues a cualquiera le va a dar miedo. Y Entonces, además, ese es tu lo punto. importante de mirar, o sea, si usted va a viajar mañana, usted va a volar a Europa, no vea una Correcto, el película de un programa de... accidente aéreo, porque también, Correcto. así tengamos herramientas, somos sugestionables, Por ¿verdad? supuesto, absolutamente más que normal. Es decir, todavía me subo a un avión y hay turbulencia, y yo digo, upa pues, upa pues, pero ¿Qué no pasó crean aquí? pues que ser de luz, no, normal, solamente que uno racionaliza eso, ya uno sabe cómo se mueve el avión, todo el rollo, luego racionalizas. La palabra clave para mi gusto, con toda la información que yo sé, es racionalice. Hombre, emprender me da miedo. Entonces, le va a dar mucho susto si usted no sabe de ventas, no sabe de inteligencia financiera, no sabe de la carga impositiva que hay en su país. Si solo se lanza pensando en que emprender porque usted todo lo puede, pero no tiene esa información, pues evidentemente le va a ir mal y usted no va a decir, fue el miedo. No, pues no fue el miedo, fue la falta de información. Y el conocimiento te da poder. Claro, No es lo mismo que llegues a emprender algo conociendo del negocio, claro. preparándote en esa materia, pues a que llegues sin saber absolutamente nada. Que eso normalmente le pasa a mucha gente, entonces mucha gente la embarra porque se vota sin información y pues tampoco, o sea, chévere, Dios nos ayuda y todo eso, pero pues tampoco se mande sin información porque lo más seguro es que vaya a quebrar en cualquier tipo de cosas que haga. El miedo va a ser un compañero, el miedo te va a decir, alerta en el paso que vas a dar. Alerta en lo financiero, tengo miedo a quebrarme. Ah, bueno, eso es una alerta. Si tienes miedo a quebrarte, la vida en su infinita sabiduría te está diciendo, aprenda de qué son gastos preoperativos, aprenda de inteligencia financiera, aprenda de cómo son los impuestos en su país. Pues justamente, uy, le tengo miedo a no vender mucho. Pues aprenda de ventas, no se lance solamente a mirar a ver cómo hace. Fíjate que es muy racional el tema, pero es una forma fácil de llevarlo. Hablemos un poquito de ese miedo que nos paraliza realmente y que nos deja sin hacer las cosas. Entonces yo tengo mucho miedo de ir a esa entrevista de trabajo y mejor la cancelo. Claro. Yo tengo mucho miedo de ir a esa entrevista de trabajo, entonces inconscientemente, y tú no lo vas a explicar, hago que se me pinche la llanta del carro o hago que me dé una gripa o un dolor de garganta para no asistir. ¿Por qué esas cosas pasan? Porque llevamos nuestra cabeza, como te lo decía hace un momento, al futuro. Entonces, ¿por qué no voy a la entrevista? Porque yo sé, además la gente es vidente, porque yo sé que me van a decir que no, entonces ¿para qué voy? Eso es ¿Para qué voy? conscientemente, tú la cancelaste. Claro, por eso te digo, yo cancelo la entrevista, yo tengo entrevista contigo para un trabajo, pero yo digo no, Diana no me va a dar el trabajo. No, hay mejores candidatos que yo, entonces me va a dar mucho miedo, Cancelo. luego no voy. Entonces estoy llevando un futuro donde, como lo decía hace un momento, pues el escenario es súper horroroso. Entonces hago ese tipo de cosas porque mi cabeza se va en exceso a un futuro y ese futuro es un futuro tremendamente horroroso. Pero aquí lo cancelaste. ¿Y qué pasa con esos actos inconscientes? Porque mira que cuando la gente tiene mucho miedo, esto suena muy raro Sí, para sí, muchas personas, pero es verdad. Cuando no quieres hacer algo, algo te pasa. De verdad. Porque estás atrayendo eso y lo buscas. Algo que es muy importante y sería un paréntesis dentro del mismo tema. La ley de la atracción no funciona por decir cosas.
Yo no atraigo cosas por pintar cosas en un cartelito, en un mapa de sueños. Ahí no se atrae absolutamente nada. La ley de atracción funciona cuando yo actúo. Luego, si yo actúo en consecuencia para pincharme, créeme que de alguna forma encontraré una puntilla en el camino para que el carro se pinche y no vaya a la entrevista. Y entonces la gente saca excusas bobas. Yo sabía. Eso es que Dios me está salvando de algo. No tiene ningún sentido. Yo estoy buscando eso. Dios es feliz de que usted haga lo que quiera hacer. Así que yo estoy buscando eso inconscientemente porque el miedo me está disparando. Es que acuérdate de algo, tú decías que cómo trabajan esos miedos. Hay miedos biológicos y hay miedos psicológicos. Los biológicos sí son reales, Diana, porque interviene el cerebro reptílico y mi sistema nervioso central. Si aquí hubiera una hoguera, yo no puedo decir, no, venga, yo meto la mano, pero como soy entrenador en PNL, eso no me va a pasar nada. No, pues si meto la mano a la hoguera, pues me quemo. Así que ese es un miedo biológico, es real, se atenta a mi supervivencia. Luego yo no me voy a meter las manos al fuego, no me voy a parar en la punta de un edificio alto sin ninguna protección. Esos son miedos biológicos. Pero los otros son psicológicos y son irreales, son de proyección. Es que fijo me van a decir que no en la entrevista. No, yo le voy a caer a esa niña que está allá porque me encanta. No, mentira, pero no. Eso fijo me dice que no. Eso fijo hay otros manes que seguramente le va mejor. No ha pasado nada. Carlos, ¿es cierto que solo hay 2 miedos reales en la vida? Al ruido. Cuando nace uno. Cuando naces solamente naces con 2 miedos. Esos 2 miedos son el ruido Y la altura. y la altura. El miedo al vacío. Correcto. Son los únicos 2 miedos con los que nace un ser humano. El resto, Diana, son completamente aprendidos. Hay un video en internet que lo conocí yo por lo menos hace un buen tiempo, donde los papás dejan a sus niños de 3 años en un espacio como este, a jugar con juguetes. Y los papás se retiran un momento y entra una persona con una serpiente grandecita. ¡Tan! Y la coloca ahí. Y los niños friegan con la serpiente y todos los papás son... ¡ah! Los niños no son conscientes de lo que está pasando, los niños juegan, creen que esa cosa es un juguete, no hay rollo, obviamente será una serpiente entrenada, mientras que los papás empiezan... Entonces, solamente uno nace con esos 2 miedos, el resto son aprendidos. Aquí está la clave chévere. Si aprendiste un miedo, significa que lo puedes desaprender. No es que ya con eso te quedaste para toda la vida. Bandler, el co-creador de la PNL, tiene un ejemplo tan tonto. Imagínate que tú estás en un río, Diana, y te tropezaste con una piedra y medio te ahogaste, tú saliste. ¿Cuánto duró eso? 4 segundos ese proceso de, uy, me fui y otra vez salí, listo. Si adquiriste un miedo en 4 segundos, ¿por qué tienes que hacer terapia durante 1 año y medio para quitarte el miedo al agua? Eso no tiene ningún sentido. Carlos, ¿cuál es la diferencia o cómo me doy cuenta que el miedo me paraliza o el miedo me está ayudando a impulsarme a realizar algo que quiero en la vida? Cuando actúas y empiezas a verificar esa información, a verificar inclusive ese miedo es real o no es real. Cuando actúas, tu cerebro necesariamente lo va a racionalizar. Entonces pones al control no al hemisferio derecho, sino al izquierdo. Tienes un motivador, tienes un disparador, no está mal tener miedo, pero cuando empiezas a verificar las cosas, ahí es donde tú vas a decir, ajá, o hago o no hago esto. Si tú me preguntas en este momento de mi vida, hay cosas que yo no haría y no es por miedo. No me botaría en bungee, en rafting, no lo haría, ya lo hice y no es porque no le tenga miedo. Ya racionalicé cosas y pues no lo haría en este momento. Así que esa es la verificación. Hazlo para que tu cerebro entienda qué es lo que puede hacer o no. Por eso es tan cierta esta frase, si lo crees, lo creas. Sí, totalmente, porque eso pasa acá. El miedo primero arranca acá. El miedo no es una emoción que arranca afuera, arranca acá, y a raíz de eso mi cuerpo se va a comportar de acuerdo a cómo yo pueda pensar en ese miedo. Porque todo es posible de lograr. Yo siempre he dicho que si tenemos una idea es porque Dios puso esa semillita allí para que se hiciera realidad. ¿Cómo manifestar? Voy a hablar del poder de Dios en nosotros. No es hablar del Dios de ninguna religión, es la energía universal y nos dio la oportunidad de traer a la vida lo que tenemos en la mente, a concretar,
aquellas cosas que realmente queremos y merecemos. De esto hablaremos el próximo 15 de noviembre. Estaremos Mari y yo en New Jersey para hablar del poder de la manifestación, de las leyes de la manifestación. Así que nos vemos allá. Claro que sí, estaremos juntas. Qué bueno, qué maravilla poder estar con ustedes. Aquí www.dianaalvarez.co pueden adquirir sus entradas. Los esperamos con los brazos abiertos. Porque todo es posible de lograr. Además, Carlos, yo creo que lo decíamos hace un momento, a veces las mejores cosas están al otro lado del total. miedo, porque a veces no queremos como cruzar esa barrera, porque yo me siento muy cómoda con lo que conozco acá, pero puede que a ese lado hayan paisajes maravillosos, desafíos que realmente me van a hacer sentir muy bien y que van a sacar todo mi potencial, pero a veces el miedo me deja aquí paralizada sin hacer absolutamente nada. Y yo te decía que eso tiene que ver con frases que uno escucha que se vuelven creencias. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Entonces la gente se imagina el escenario peor. O no más vale pájaro en mano que ciento volando. Para poder ir a descubrir lo que hay del otro lado del miedo. Y entonces por eso, cuando tú te saboteas, das con gente que te ayudan a sabotear también. Sí, por supuesto, sí. Te rodeas de eso y te los encuentras y los atraes. Hay una frase que para muchos es un poco vulgar y chocante, pero aplica mucho a esto. Los burros se buscan para rascarse. Sí, total. Así es. Total. Por eso es Ese fijo es un con tema, quién te rodeas. Sí, ese es un tema, Diana, de modelaje. ¿De quién me quiero rodear? De alguien que ya hizo algo para que me enseñe cómo lo hizo, incluido el miedo que le dio, o de alguien que no lo hizo y no tiene el resultado. Esa es una elección, esa es una decisión. Yo en mi vida he cuestionado la mayoría de los refranes que me aprendí cuando chiquita, cuando era pequeñita, Mejor. pero hay unos que son ciertos. Por ejemplo, dime con quién andas y te diré Sí, con total. quién eres. Ese es real. Total. Ese no lo discuto porque realmente las personas que están a nuestro lado nos impulsan o nos estancan también. Carlos, muchísimas gracias. Para finalizar, 3 herramientas que sean el resumen de toda esta conversación para superar los miedos y hacer lo que quiera en la vida. Entonces, entiende que van a estar permanentemente contigo, todo el tiempo, hasta que te mueras. Es una realidad. 2, racionalízalos. No te pongas a hacer imágenes mentales de algo que ni ha pasado ni va a pasar hasta que no lo verifiques. A eso le llamo racionalizar. Y 3, solamente hasta que puedas hacer ese proceso de verificación podrás comprobar hasta qué grado el miedo te va a poner a hacer o no hacer cosas. Aquí cerramos con broche de oro. Gracias, gracias, gracias por esta gran información y que la gente lo ponga en práctica es lo más importante. Aportar ese granito de arena, no solamente para que la gente lo deje aquí, sino que lo lleve también a la acción. Así Eso es real. Gracias, Carlos. Con mucho gusto. Besitos para ustedes y recuerden que ser feliz es una decisión. Chao. Chao, chao.